Damos la más cordial bienvenida al licenciado Carlos Rochín, quien es el presidente de la barra mexicana de abogados, el capítulo Baja California Sur. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Armando. Con el gusto de saludarte como siempre, con el gusto también de saludar a mi querido Eduardo Tapia, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y pues por su conducto dirigirme a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Carlos, a ver, fíjate que los que no conocemos muy bien de todas las jerarquías dentro del aparato del Poder Judicial, pues yo creo que sería interesante que ahora que está pues la discusión de la reforma o del plan C, y que la verdad es que por todos lados se escuchan a los conocedores, expertos, ministros en retiro, y casi, pues yo diría que un importante número de conocedores del Poder Judicial, pues ven como algo verdaderamente impráctico, por decirlo menos, esto de las elecciones de los jueces. Pero para entrar a ese tema, ¿cómo es lo que se va a elegir o lo que se pretende cambiar? O sea, estamos hablando de el más alto nivel son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, que actualmente están ahí. También estaríamos hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También incluye... Que son 7 supuestamente, pero hay 4, ¿no? O 5, perdón. Exactamente. Y aparentemente no tienen mucha prisa por nombrar a los que faltan. Ya ves toda la controversia que se armó con el mandato ahí de la suspensión de amparo que otorgó el juez de la PESA, que finalmente fue revocado. Pero sí, en términos del alcance de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que en efecto toca al Tribunal Electoral, no toca a los tribunales administrativos. Estamos hablando de que de arriba para abajo empieza por los ministros y ministras de la Corte, que son hoy 11, y que de hecho una de las primeras propuestas es reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de 11 a 9 y eliminar el funcionamiento de la Corte por salas. Hoy la Corte se organiza, además del trabajo en pleno, que es, digamos, el que llama mucho la atención y el que vemos en las noticias cuando los asuntos se resuelven en pleno, pero también hay un desahogo muy importante de todos los días, de cientos y cientos de asuntos al mes que se resuelven a nivel de salas especializadas por materia, que ya quedarían eliminadas por vía de esta reforma para que todo se concentre en la sala, lo cual es una de las cosas que también representa un riesgo de la iniciativa, porque estaríamos concentrando demasiados asuntos. ¿Cuántas salas son y a qué? Son 2 salas. La sala civil, la primera y la segunda, que se distribuye más o menos así entre asuntos civiles y penales, y que ellos desahogan muchísimos temas al mes. Mira, mientras nuestra Suprema Corte de Justicia, por el andamiaje legal, le llegan muchos asuntos, a diferencia, por ejemplo, de la Suprema Corte de Estados Unidos, que resuelve, ¿qué te gusta?, 300 asuntos al año. Nuestra Suprema Corte resuelve pues entre 1,500 y 2,000 asuntos al año. Entonces es una corte que jala muchos temas. Bueno, pues por virtud de la eliminación de las 2 salas de trabajo, estaría recibiendo aún más, y lo cual pues es un contrasentido, porque si estamos hablando de que la reforma, uno de los objetivos es hacer una justicia más expedita, pues le estamos cargando más la mano a un cuerpo que estaría destinado a tardarse más en los asuntos. Bueno, abajo de la Suprema Corte, del Pleno, pues están los plenos regionales, hay 4 en todo el país. Abajo hay tribunales colegiados de circuito, hay en total 32 circuitos en todo el país, uno por estado. Nosotros aquí en Baja California Sur, por ponerte un ejemplo, tenemos 3 tribunales colegiados, pero por ejemplo en estados como Baja California hay 9, para darte una idea de la magnitud.
Abajo de los tribunales colegiados hay juzgados de distrito. Y todavía por ahí de manera transitoria, tribunales unitarios, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa para entender un poco mejor. Entonces, los circuitos son 32 en todo el país. 32. ¿Y algunos abarcan más estados o son los 32 uno por cada estado? Uno por cada estado. Antiguamente sí los circuitos abarcaban más de un estado. Hoy ya hay un circuito por estado. Y ese circuito también se divide en distritos. Ese circuito se compone, ya no se divide en distritos, pero sí tiene jueces de distrito y tribunales colegiados. Nosotros, por ejemplo, aquí en Baja California Sur tenemos 3 juzgados de distrito. En Baja California, el ejemplo de nuestros vecinos más cercanos, hay 17. La diferencia. Si me preguntas si nos hacen falta más juzgados de distrito, te diría sí. Esa es una de las cosas, yo creo, que hay que voltear a ver. ¿No? Y en Los Cabos. ¿Cómo? ¿En Los Cabos cuántos hay, por ejemplo? Hay 0. O sea, no hay juzgados de distrito. No hay presencia del Poder Judicial de la Federación en Los Cabos. Oye, ¿el juzgado de distrito ve todo tipo de asuntos o hay de diferentes géneros? En nuestro caso todos son mixtos, pero hay entidades como la Ciudad de México en donde el número de asuntos y la naturaleza sí te va dando oportunidad de especializar. Por ejemplo, hay asuntos especializados en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia administrativa, en materia económica. En nuestro caso, nuestros juzgados de distrito ven de todo. Ven lo mismo asuntos civiles, mercantiles, amparo. Entonces, precisamente uno de los temas que nadie ha volteado a ver en la reforma al Poder Judicial es, oigan, ¿y cómo lo fortalecemos? ¿No será un tema de habilitar más juzgados? Entonces, ahí es en donde donde sostenemos que estamos proponiendo las soluciones equivocadas al problema que tenemos. La solución no es necesariamente la elección de jueces y magistrados, sino cómo ayudamos a que se cumplan los objetivos que está planteando la reforma. Bueno, una justicia más rápida, una justicia más accesible. Oye, volviendo al tema, entonces, de estos circuitos aquí, decías hay 3 distritos, ¿y cada distrito es un juez? En el caso de los tribunales colegiados, se plantea que es un grupo de 3 jueces, de 3 magistrados, que se van, en la mayoría de ellos resuelven los asuntos por mayoría, y en el caso de los distritos sí están, de los jueces de distrito son juzgados unipersonales, es decir, nada más un juez o jueza. O sea que aquí en California Sur tenemos, por lo que entiendo ahora, 3 jueces de distrito y 3 magistrados de circuito. Y 3 tribunales colegiados integrados por 3 magistrados cada uno. O sea, tenemos 9 magistrados, 3 juzgados de distrito, y agregaría un juez más para el tema laboral en lo federal y 3 jueces más para el sistema penal de distrito. O sea, en total, juzgadores y juzgadoras federales tenemos 16 en Baja California Sur. Son para asuntos del fuero federal. Para asuntos del fuero federal, desde el fuero común penal hasta la materia civil. ¿Y el fuero común? En el fuero común, ahí sí tenemos un pleno de magistrados que integran el Poder Judicial de Baja California Sur. Son 7 magistrados, y abajo de ellos hay jueces del fuero común y jueces mixtos de paz. En total, en todo el estado hay 57 juzgados. O sea, 57 juzgados. Más 7 magistrados, idea, es que estamos viendo nuestro estado, si esto lo dimensionamos a toda la República, estamos hablando de que todos los jueces y magistrados, incluyendo los ministros, van para afuera.
todos. O sea, Todos. ¿cuántos estamos hablando? Ya no son más de 1,600, que es lo que se decía, o más. En 1,600 nada más por lo que hace a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. No tengo la cifra de cuánto sería estado por estado, pero mira, en nuestro caso, cuando menos serían 64 posiciones las que irían a renovación. Y eso es una de las cosas muy peligrosas de este sistema. No puedes, el riesgo de caer en un bache de inoperatividad es altísimo. O sea que imagínate, o sea, van para afuera todos, aunque ellos se pueden postular o los tienen que postular. Bueno, o sea, yo trato de entender y ponerme en los zapatos del que nos está escuchando, del ciudadano de final, para que llegue a entender un poco, ¿no? Ellos pueden levantar la mano, pero no van a poder ser postulados si no pasan por la nominación de uno de los tres poderes que van a poder nominar, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entre los tres harían el grupo de candidatos y candidatas a postularse para cada magistratura abierta. Híjole. Y si no es propuesto por uno de esos tres, no pasas. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Creo que es interesante porque esto nos da una idea, pues quizá no muy precisa, pero sí muy general, de que esto es una verdadera madeja cuando se llegue a aplicar, porque por eso está la discusión, porque esto podría dejar a la deriva y en suspenso. Si usted que nos escucha tiene algún juicio ahí pendiente, puede quedar ahí pues estancado. Más de lo que ya suelen estancarse debido a las altísimas cargas de trabajo que tienen los juzgados, que la verdad es que sí tienen una sobrecarga de asuntos gravísima. Entonces, o una de dos, o hacemos que lleguen menos asuntos o tenemos más órganos para liberarlos. Híjole, bueno, ahorita Eduardo, a ver qué opina de esta primera introducción a lo que significa o significará al aplicarse esta reforma. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Estamos platicando con el licenciado Carlos Rochín, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Baja California Sur, y con nuestro colaborador, como siempre, todos los jueves, Eduardo Tapia Zuckerman. Volvemos, no se vaya. Regresamos con este tema que realmente, aunque pues para muchos es totalmente nuevo, incluso para un servidor, pero sí nos da una idea de a qué nos estamos enfrentando en cuanto a la vida cotidiana de asuntos judiciales, asuntos que están desde, como ya lo decíamos, desde un divorcio o un problema de algún incumplimiento de contrato, y llámese laboral o mercantil o tema de escrituras, o de todo tipo, penales, no se diga. Y sí, resulta muy complejo porque esto implicaría, como ya lo decía hace un momento el licenciado Carlos Rochín, pues tener que suspender y qué se quedan los asuntos, ¿cómo? No sé tú qué opinas, Eduardo Tapia, porque además ya tenemos un nuevo sistema oral de justicia que supuestamente ha dado celeridad a atender todos los asuntos que antes por escrito pues se hacían montañas de papeles, Eduardo. Sí, me parece lo que comenta Carlos es importante respecto de la parte existente en los juicios, tanto fuero común como fuero federal. Y bueno, el tema de la reforma trastoca esta estructura de cómo se llega a la judicatura y la cuestión de la carrera judicial, que de alguna manera también viene a ser pues afectada, porque la idea de la especialización de los jueces en este país fue a través de estos cursos y de la experiencia. Ya escuchamos al presidente decir, se les fue en la iniciativa de febrero presentada 2024 el tema de la experiencia. Bueno, entonces la idea de esta situación en donde los egresados de la licenciatura en Derecho llegan con muchos ideales al oficio del abogado y que se topan con la realidad y que se van entonces haciendo mañosos,
a lo largo de su experiencia y por tanto, entonces, pues es mejor tener gente Nobel, gente sin una serie de tablas. Y recuerdo un poco la reflexión de López Dóriga en donde se le comentó, o sea, fue a pregunta abierta en su columna, bueno, señor presidente, ¿a usted le hubiera gustado que cuando tuvo la afección cardíaca, lo hubiera atendido un médico recién egresado de la facultad o un especialista? No viene maleado, ¿no? Pero usted sacó dieces. Entonces el tema de la experiencia absolutamente es básica, ¿no? El tema de la oralidad creo que es algo que está para quedarse, sí se tiene que perfeccionar, porque claro que la idea de estos cambios tan importantes no necesariamente son bien recibidos respecto de los operadores del sistema, porque entonces a veces recaen en prácticas de estar leyendo literal, ¿no? Lo que está ahí frente a ellos. Pues la idea es que no sea por ahí, sino que hay temas, hay técnicas que se están pues implementando, que son nuevas. Yo como abogado en Nueva York sí puedo comentar el tema de que no es que sea una oralidad sí o sí, sino hay temas que lo documentan, ¿no? O sea, hay juicios, obviamente uno busca lo que llaman el court docket, existe como tal, pero ya son constancias posteriores al evento en sí, que es cuando se está tramitando el juicio y se pueden estar resolviendo temas en ese momento, ¿no? No necesariamente esperar al tema del acuerdo y esperar una semana o 2 semanas que acuerden la solicitud de cosas a veces hasta, no quiero llamar ridículas, pero sí temas tan sencillos, por lo menos a la vista de un litigante que cuando dice hay que esperar a lo que diga, ¿no? La Secretaría de Cortes, y viene y si el acuerdo no viene, pues entonces hay que apelarlo, y en fin, digo, se vuelve este tema de la celeridad, que es lo que se busca, la justicia pronta y expedita. Me parece que para evitar que sea letra muerta, como en muchos casos lamentablemente lo es que se puede inventar. Entonces, la cuestión de la reforma viene entonces a hacer una revoltura ahí muy extraña de cómo buscar ser jueces populares, acogidos por el pueblo, y no necesariamente atender lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que es cómo buscar que la justicia sea accesible, que la justicia sea algo que sea pues atenible a la gente que necesita de una resolución judicial, porque claro, cuando llegan ya a los abogados y sobre todo ya a los jueces, pues simplemente el problema ya va en serio, ¿no? Fíjate, Eduardo, permíteme intervenir ahí en ese sentido. Yo creo que la reforma comete un grave error y es subestima la función de jueces y magistrados. Supone que es muy sencilla y supone que todos los pleitos en México, ahorita que decías de que ya va en serio, supone que todos los pleitos son de juez de puercos y gallinas, ¿no? De decisiones salomónicas. Y no es así. Tiene los juzgadores, las personas juzgadores en todos los ámbitos, en lo federal y en lo local, tienen todos los días frente a sí problemas jurídicos muy complejos que no se pueden solucionar si no hay horas de vuelo atrás, si no hicieron carrera, si no pasaron por una práctica de muchos años en el poder judicial. Suponer que cualquier persona, incluyendo los graduados en 10 minutos, como también los... Ya hubo uno, ¿no? El actual fiscal. Ahí tenemos el fiscal de la Ciudad de México, que no era... que en 10 minutos le consiguieron un título, ¿no? ¿O no? Ahorita decía... El que entró en lugar de Godoy, ¿no? De Ernestina Godoy, sí, de la universidad Patito. Sí, ahorita que Eduardo decía, ¿quién prefieres que te ofrezca? Un graduado de la universidad, pues ese graduado cuando menos habrá tenido 4 o 5 años de universidad, pero también los hay de 10 minutos, ¿no? Entonces, pensar que una persona sin el debido bagaje, sin las horas de vuelo, sin la práctica, puede desempeñar una función tan delicada para todos nosotros como la carrera judicial es subestimar por completo las cosas y pensar que así como sacar petróleo es rete fácil, pues nomás se necesita hacer un hoyo en la tierra, así de fácil
es procurar justicia y administrarla, no lo es. Aparte nada más, y luego ya continuaremos porque es un tema muy extenso, con muchos ángulos. Simplemente el que se apruebe esto, pues tendría que tener cada ciudadano cuando vaya a votar y elegir, como dicen que quieren que se elija por el pueblo a los jueces, pues tenía cada mínimo 75 a no sé cuántas papeletas. Sí, así de papeletas. Para que cada una la veas con gente que ni conoces y votes. Yo lo veo absurdo. Pero si de por sí hoy los procesos electorales se caracterizan por decenas de candidatos y de candidatas que nadie conoce, pues imagínate ahora cómo va a poder el elector tomar la mejor decisión de entre un número de personas que ni siquiera pudieron hacer campaña, porque está prohibido. Bueno, ya lo continuaremos. Gracias, Carlos Rochín. Gracias, Carlos Rochín, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Baja California Sur. Que te vaya muy bien y estaremos en contacto. Lo dejamos. Gracias, querido Carlos.